Bienvenidos al canal de las mejores noticias nacionales, El Faro Informativo. El canal donde siempre podrás encontrar la información más variada e interesante sobre la política nacional. Asombrosamente, la Organización de Naciones Unidas aprobó el ingreso del régimen de Nicolás Maduro al Consejo de Derechos Humanos. La indignación del pueblo y de los mandatarios de muchos países que han sido testigos de las atrocidades del régimen están indignados y asombrados por esta decisión de la ONU y han alzado su voz en desacuerdo. Un quítate tú pa' ponerme yo fue lo que prevaleció en la Organización de las Naciones Unidas y así le quitaron la silla a una dictadura para dársela a la otra. Se la quitaron a Cuba para dársela a Venezuela. Comenzando por el presidente interino de Venezuela, nadie se explica cómo es que un país que está siendo investigado por las infinitas violaciones de los derechos humanos, corrupción, actos de lesa humanidad, entre otros, pueda acceder a un espacio en el Consejo de Seguridad de la ONU. A quienes les pesó la conciencia, aclararon que no estuvieron de acuerdo con que se aprobara el ingreso del régimen y luego del anuncio, dieron a conocer su posición frente al resultado de la votación. Y en este sentido, el gobierno de Ecuador aclaró que finalmente no votó a favor del régimen. Por otra parte, hubo quienes levantaron su voz para criticar frontalmente la decisión de la ONU. Mike Pompeo fue uno de los primeros en pronunciarse y expresó que el Consejo de Derechos Humanos se convirtió en un ejercicio de hipocresía descarada. Los representantes de Argentina y Colombia quedaron igual de impresionados e indignados con la decisión que calificaron de inaudita. Otros mencionaron que estas acciones dan a entender por qué el informe de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, no ha tenido el impacto y las consecuencias esperadas. Ahí está la respuesta. Maduro, al enterarse de la aprobación, celebró en un acto montado desde una tarima donde dio a conocer su impresión. Ni por la mente le pasará con qué moral irán hasta la ONU a representar la defensa de los derechos humanos si cuando la ONU anunciaba la decisión, el régimen estaba ultimando a un líder opositor. ¿Qué habrá tenido que negociar el régimen para lograr esta aprobación? Por ahora queda la interrogante, pero las otras noticias te las contaremos a detalle, así que quédate con nosotros, suscríbete y ponte cómodo que ya vamos a comenzar. Venezuela vive una grave crisis económica y política y el régimen de Nicolás Maduro es rechazado por más de 50 países que reconocen como presidente interino al líder del Parlamento, Juan Guaidó. La entrada del país genera resistencia. En julio, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que en el último año y medio en Venezuela se produjeron cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales y que la gran mayoría de esas defunciones fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad. Aún así, fue anunciada la aprobación del ingreso del régimen de Nicolás Maduro al Consejo de Derechos Humanos. Para Guaidó, esta silla es una incoherencia del régimen al aplaudir su ingreso al mismo consejo que hace unos meses emitió un informe sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El día que reciben una silla producto de un sistema que hay que revisar en la ONU, la reciben bañada en sangre. El mismo consejo donde se está sentando lo dice. Ahí están las contradicciones. Sustituyeron una dictadura con otra. Así lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sobre la silla en el asiento en el Consejo de Derechos Humanos en la ONU que recibió el gobierno de Nicolás Maduro este jueves. La candidatura venezolana se impuso en las elecciones celebradas en la Asamblea General de las Naciones Unidas a la de Costa Rica, lanzada a última hora con el objetivo explícito de tratar de impedir que el gobierno de Nicolás Maduro se hiciese con un escaño. Fue una votación en la que Venezuela obtuvo el apoyo de 105 de los 193 países de la ONU y Costa Rica el de 96. El que tiene que revisarse es la ONU. ¿Cómo se explica que un país que está siendo investigado por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos pueda acceder a un espacio en el Consejo de Seguridad de la ONU, que por cierto ocupaba otra dictadura? Así lo dijo Guaidó en una rueda de prensa.
Guaidó recordó que en el informe de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, se reportó la existencia de un grupo para hacer daño en sectores populares. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha convertido en un ejercicio de hipocresía descarada. El Consejo de Derechos Humanos debería ser protector y defensor de los derechos humanos de las personas en todo el mundo. Debería hablar claro de los abusos diarios del antiguo régimen de Nicolás Maduro y de otros como él. Así lo dijo Pompeo en un comunicado. En su lugar, agregó, el Consejo se ha convertido en un ejercicio de hipocresía descarada, con algunos de los criminales más importantes sentándose en el Consejo. Y en ese sentido, Pompeo denunció que ese organismo incluye a gobiernos autoritarios con un historial inequívoco y horrible de derechos humanos como China, Cuba y Venezuela. Más tarde, el gobierno de Argentina también rechazó la decisión del Consejo de la ONU. A través de un comunicado de prensa, el gobierno argentino lamentó que no se tomen en cuenta el cumplimiento de las normas para la protección de los derechos humanos. El gobierno de Argentina también repudió la elección de los representantes del gobierno de Nicolás Maduro para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2022. Asimismo, lamentó que no se haya cumplido con el compromiso de la Resolución 60251 de la Asamblea General que promueve la elección para el Consejo de países que respetan y aplican normas estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos. Por supuesto, los representantes del país vecino Colombia no podían faltar en el grupo de los decepcionados y condenó la inaudita elección de Venezuela como un nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No se puede esperar que un Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos abogue por la protección y defensa de los mismos en cualquier parte del mundo. Así lo dijo el canciller colombiano Carlos Holt Trujillo. El gobierno de Colombia ha condenado de manera categórica la inaudita elección de Venezuela como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco de la 74ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Lamentamos que a pesar de muchos esfuerzos internacionales para disuadir a los Estados miembros de que no votaran a favor del régimen ilegítimo y usurpador de Nicolás Maduro, Venezuela consiguiera un escaño en este órgano de gran importancia. Así lo ha aseverado el ministro de Asuntos Exteriores colombiano, Carlos Holt Trujillo, en un comunicado. Y en este sentido, ha sostenido que el país deplora que la Asamblea General no haya tenido en cuenta las graves denuncias contenidas en los informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de julio y septiembre de este año. Y ha recalcado que en esto se evidencia que la dictadura de Maduro ha cometido transgresiones como maltratos y ejecuciones extrajudiciales, entre otros. El texto asegura que consideran que la elección de Venezuela representa una afrenta directa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y deja en entredicho la legitimidad de esta, toda vez que el régimen de Maduro no tiene ni los requisitos ni la autoridad moral para formar parte de él. Reconocemos el esfuerzo de Costa Rica por impedir el acceso del régimen de Maduro a esta instancia y felicitamos a Brasil por su reelección. Estamos seguros de que con ello Brasil continuará trabajando por la protección de los derechos humanos, destaca. Holt Trujillo ha reiterado así que continuará perseverando en la denuncia de la más brutal de las dictaduras y seguirá realizando las acciones pertinentes a fin de que los venezolanos puedan cumplir su anhelo de vivir nuevamente en democracia y libertad. Finalmente, según el boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, su país no votó por Venezuela para un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debido al récord en infracciones a los derechos humanos que lleva. Sería un contrasentido que un régimen que se ha caracterizado por la represión a su pueblo y responsable de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019, como lo informó la propia Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, integra el organismo, dijo el boletín, según reseñó Alberto News. El dictador Nicolás Maduro, al enterarse de la noticia, celebró el ingreso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Nicolás Maduro celebró la elección permanente de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas durante la transmisión de la Jornada de Trabajo Productivo Agroalimentario en cadena nacional, este jueves 17 de octubre. Quiero felicitar a toda Venezuela. Hoy hemos tenido una gran victoria en la Organización de Naciones Unidas. Venezuela ha sido electa por el mundo para un puesto permanente en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así lo aseveró Maduro. Y con esta noticia tan controversial nos despedimos por el día de hoy. Chao, chao.